Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Queridos amigos de Colombia y para el mundo entero, la noticia es la liberación de la que habla el presidente Trump, con una lógica al parecer irrefutable. Si usted me pone aranceles del 10% a mis productos, yo le pongo aranceles del 10% a los productos suyos. Eso, hasta donde sabemos, es lo que ha ocurrido. Entonces, países que le ponían a productos norteamericanos unos aranceles altísimos van a estar castigados. Colombia, que al parecer, todo tendremos que verificarlo, tenía aranceles del 10% a productos norteamericanos, va a sufrir un arancel del 10% a los productos nuestros. Esa es la noticia que tiene conmovido el mundo. Las bolsas están conmovidas, el precio del dólar también. Vamos a ver qué ocurre. Estas nuevas medidas, doctor Fernando, anunciadas ayer en horas de la tarde y que caen como un baldado de agua fría para el país, por supuesto, porque encontramos las declaraciones de Laura Sarabia, inclusive las de Gustavo Petro, como insuficientes a la hora de reaccionar sobre lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, que describió estas nuevas medidas como la independencia económica de los Estados Unidos y que fueron anunciadas por el mandatario republicano el día de ayer después del cierre de la Bolsa de Nueva York, la cual terminó en terreno positivo a pesar de haber abierto a la baja. En medio del discurso, el presidente Trump se refirió a que será una orden ejecutiva histórica que instaurará aranceles recíprocos a países de todo el mundo. Significa que ellos no lo hacen a nosotros y nosotros se los hacemos a ellos. Fue lo que explicó el presidente Donald Trump al anunciar la medida. Creo que ahí se responde la pregunta que usted hacía hace unos cuantos segundos, doctor Fernando. Bueno, es lo que he dicho. La presentación de los Estados Unidos es irrefutable. Si usted me pone aranceles, yo le pongo aranceles. Así de sencillo. Y en la medida en que usted me los ponga. Con Colombia es el 10%. Nuestro café tendrá el 10%, pero el de Brasil también. Y el de Vietnam mucho más. Sí, el de Vietnam, doctor Fernando, mucho más, lo que le daría una ventaja comparativa a Colombia si se llega a aprovechar de esa manera, ¿no? Porque estamos hablando de Vietnam en un 46%. También exporta café y eso le daría posibilidades a Colombia. Bueno, Vietnam es el competidor número 1 o número 2 de Colombia en la exportación de café a los Estados Unidos. El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, hablará con nosotros. Crisis energética a la vista. Para que no nos digan después que todo fue por sorpresa. No lo advirtieron. La crisis fiscal de Colombia es una crisis pavorosa. ¿Cuántos billones de pesos de déficit fiscal tenemos? El Banco de la República administraría pequeñas pensiones. Bueno, en principio el Banco de la República no está diseñado para administrar nada. Esto no sorprende. Intervenciones Sanitas, un año más, dijo la Supersalud. Grave, doctor Fernando, de esa intervención a la EPS Sanitas es que se completó un año y diferente a lo que algunos pudieran decir del funcionamiento de Sanitas, doctor Fernando, pues no ha mejorado el servicio. Muy por el contrario, ha empeorado, pero de manera sustancial, el servicio de Sanitas, por cuenta de la intervención del gobierno. Entonces, muchos pensaban que si el gobierno intervenía a Sanitas, como lo ha hecho con otras EPS, pues inmediatamente esto iba a mejorar sustancialmente. Pues claro, es que el gobierno es el que controla Sanitas. ¿Por qué no iba a mejorar el proceso? Pues no, vean, las cifras demuestran, doctor Fernando, que al prorrogar la intervención de Sanitas, lo que ha hecho es destruir el trabajo que estaban haciendo los privados. En manos del gobierno nada funciona. Las quejas subieron en un 54% y en el último año llegaron hasta 232,000 casos de quejas, lo que representa un desastre para el manejo del gobierno sobre Sanitas.
pero además se presentaron más de 31.000 tutelas por falta de atención oportuna en el servicio de salud. Eso es lo que hace el gobierno de Gustavo Petro con Sanitas en estos momentos y para peor, prorroga, por supuesto, el proceso de intervención. Esto no va a terminar bien definitivamente. Esperábamos que ayudaran, pero muy lejos de ayudar, doctor Fernando, están destruyendo una de las que fue mejor EPS del país. La crisis de Buenaventura es sencillamente descomunal en todo, desde los niños. A los niños los ponen a jugar matándose los unos a los otros, simulando por la muerte. Un tractocamión se volcó en la vía La Pintada, Medellín. 5 muertos, 1 herido. Carlos Leder, el narcotraficante que fue regresado a Colombia después de 37 años de prisión en los Estados Unidos, le pide perdón a los colombianos. Lo hizo en un video, doctor Fernando, que se ha repartido en las redes sociales mientras degustaba una bandeja paisa, si mal no recuerdo. Y habla de que hacía 40 años no probaba un plato típico colombiano. Y también habla de que le pide a los colombianos que le den una segunda oportunidad y que lo perdonen por lo que hizo. Esas son declaraciones que están rodando en redes sociales, doctor Fernando, de Carlos Leder, el que fuera socio de Pablo Escobar, y según alias Popeye, entregado por el mismo Pablo Escobar en su momento a las autoridades. 16 estudiantes del SENA intoxicados con dulces en Barranquilla. La Corte Constitucional y la crisis del Catatumbo. En el Catatumbo no está pasando nada. Es decir, el Catatumbo quedó convertido en un desastre. Mucho más de 50.000 personas perdieron su hogar y lo están buscando en Cúcuta, en distintos lugares. La tragedia del Catatumbo. La Corte Constitucional dicta disposiciones, pero no el ministro. Doctor Fernando, usted habló de la noticia en Medellín de los 5 víctimas en un accidente aparentemente de tránsito, ¿no? Sí. Y habrá que decir, esto era una familia de polizones, estaban identificados o son de nacionalidad venezolana más bien, que lamentablemente fallecieron en ese hecho. Falleció la mamá, los 2 niños pequeñitos, además, todos venezolanos. El papá está gravemente lesionado. Hay otras 2 víctimas que no han sido identificadas. Y esto ocurre porque, doctor Fernando, viajaban como polizones en un camión que transportaba unas bobinas de acero en la vía La Pintada, Medellín. En alguno de los momentos, una de esas bobinas se movió y pues terminó con este hecho espantoso sobre estas personas. 22 años tenía la mujer, sus 2 hijitas de 6 y de 3 años son las que están identificadas en este terrible hecho. Y hecho que se repite mucho en Colombia. Lo grave, doctor Fernando, es que a la policía, a las autoridades parecen no importarles. Lo he visto muchísimo aquí en la Sabana de Occidente, que de hecho saca a los bogotanos y a los viajeros que vienen del sur del país y del oriente del país hacia Medellín por la Ruta del Sol. Ve uno cómo hay personas son montadas en los camiones de manera irregular y nadie le dice nada ni al señor de la tractomula ni a los señores que van montados allí. Por supuesto, entiende uno ahorrándose un pasaje para poder llegar a alguna parte, pero vea usted la tragedia que se ha causado y lo grave es que aquí no hay responsabilidad de las autoridades que deberían velar y evitar que estas cosas ocurran. Escuchen esto. Cierre definitivo de 9.000 servicios de salud por pérdidas de IPS. 9.000 servicios de salud. Anoche se produjo una noticia al respecto, doctor Fernando, en Bogotá, y es una noticia que debería estarnos a todos preocupando. Una de las clínicas en Roma, en la localidad de Bosa, fue, vea usted, sellada, fue cerrada porque no tienen la capacidad de atender a la gente. Dejan algunos servicios de urgencia, pero pues no pueden seguir operando. Y entre tanto, el gobierno, pues, atendiendo incendios de otra categoría, ¿no? ¿Cuál será el impacto que tenga para Colombia el día de la liberación del presidente Trump?
Es la pregunta obvia, pero ¿qué respuesta? Porque la señora canciller no tiene ni idea del tema, el presidente Petro tampoco. Y tuvieron tiempo para prepararse, ¿no? No, pero que se van a preparar, doctor Fernando. Ayer Paloma, estamos enfrentando simplemente el tema de la desertificación de Colombia, de la que está hablando Laura Sarabia, allanando el terreno, diría yo. Y estábamos en eso hablando del tema de la coca y cómo Colombia no hace nada por erradicarla, cuando nos cae semejante baldado de agua fría y sale Laura Sarabia a decir cualquier cosa, porque entendemos que además parecía que no capta muy bien las implicaciones de lo que está ocurriendo. bueno, y utilizando mal el idioma castellano. Dios mío, Habla por la discrecionalidad, ¿no? no, tiene otra expresión que ya lo veremos, ya lo veremos. No tiene ni idea de castellano. Paloma Valencia quiere ser presidente de la República. Colombia, con una flota de aviones suecos, la A-39 Gripen. No se dice cuántos son los aviones que se compran para reemplazar los Kafir israelitas, porque como con Israel partimos relaciones, entonces ahora le compramos aviones a Suecia. ¿Cuántos y a qué precio? Ya se los diré. De lo curioso de esta noticia, doctor Fernando, es que los seguidores de Gustavo Petro, recuerde usted, en el año 2021 Iván Duque anunció exactamente lo mismo, una operación de la compra de los aviones de combate y desde esa época, lo recuerdo perfectamente, se había discutido cuál era la mejor opción, si volver a los Kafir, obviamente los actualizados, si comprar los aviones franceses o si comprar los Gripen, los Rafale o los Gripen. Esa era la tríada que existía en la posibilidad de comprar los aviones. Y recuerdo perfectamente cómo Gustavo Petro, Wilson Arias, María José Pizarro, cómo los bodegueros salían a insultar, y perdone, pero es que así fue, a madrazo limpio, a Iván Duque porque iba a comprar los aviones en una crisis económica. Hoy que no hay plata para pagar el subsidio del gas, no hay plata para mi casa ya, no hay plata para pagar a las gestoras farmacéuticas, no hay plata para el ICETEX, Gustavo Petro anuncia la compra de los aviones. En esa época, año 2021, decía Gustavo Petro, la compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos es el máximo grado de irresponsabilidad en un gobernante. No entiendo. Un país que puede aplaudir que se usen los recursos para salvar la vida, en cambio, sí en instrumentos para bombardear niños. Esa era la reacción de Gustavo Petro, que hoy olvida Petro y por supuesto toda la gente que lo acompaña. Bueno, otra vez bloqueada la carretera panamericana por los indígenas. Otra vez. La carretera panamericana. Carretera vital para Colombia. Duró 48 horas el bloqueo, doctor Fernando. Ya logró ser despejada, pero vea usted, no fue despejada por la fuerza pública, que llegó a imponer el orden como corresponde. No, fue despejada después de que uno de los enviados del ministro del Interior, de Armando Benedetti, este señor que se ve allí, aquí está, de camisa rosada, fuera a dialogar con los indígenas que impusieron su parecer. 48 horas cerrada. Y este que está hablando, y lo escucharemos al oído, le indica a él que ellos no hicieron nada malo, que todo fue normal. Me parece que es muy normal 48 horas de camiones y gente represada en la carretera sin saber para dónde ir. Y lo peor, ve al funcionario levantando la mano y las llaves. Es que es ridículo. Ahí le estaba entregando el indígena simbólicamente las llaves de la Panamericana porque la iban a abrir después de 48 horas de bloqueo. De verdad que es un tanto subnormal. Entre tanto, ayer, doctor Fernando, en Bogotá, un grupo de 30 indígenas que se hicieron pasar o se hacen llamar de la Guardia Indígena, atacaron un bus del SITP en inmediaciones de la Plaza de Bolívar. Le pincharon las llantas y causaron miedo en los habitantes que no entendían qué estaba pasando, por qué atacaban el bus del SITP. Esto, los que están en la Plaza de Bolívar, aquí en Bogotá, haciendo ese tipo de cosas. Pero aquí no hay quien ponga el orden, ni el alcalde y mucho menos el presidente. Y aquí se llenan la Plaza de Bolívar, Claro. haciendo lo que les da la gana. Y en la arena internacional, el Día de la Liberación, ¿qué efectos producirá?
los futuros a la baja, seriamente a la baja, más del 3% los futuros en las bolsas de valores. Putin recluta 160,000 hombres para el ejército. La República Dominicana ha repatriado la misma cifra, 160,000 haitianos. Los repatrió República Dominicana. Estados Unidos le canceló visa al expresidente Óscar Arias de Costa Rica. Para Mangione, el jovencito que asesinó por la espalda y a mansalva al más alto ejecutivo de una gran compañía de salud, para Mangione piden la pena de muerte. Un 2 de abril, es decir, ayer, de 1982, estalló la Guerra de las Malvinas. La recordamos, ¿verdad? Finalmente la perdió Argentina con la Gran Bretaña. Israel quiere grandes áreas en Asia. Elecciones en Wisconsin y la Florida. En Wisconsin, la justicia no tiene precio. Es lo que están diciendo. Plantean el derecho al aborto. Cuando hablan del derecho al aborto, nos preguntamos, ¿y los niños que están por nacer no tienen derecho alguno? La ONU y la Cruz Roja protestan por muerte de 15 paramédicos y rescatistas por parte de Israel. La presidenta Sheinbaum, oigan esto, 85% de popularidad en 6 meses allá en México, donde ella es presidente. 85% de popularidad. El discurso contra Trump, que duró 24 horas, inclusive un poco más, del parlamentario Cory Booker. Inversión de Alemania en gasto militar. Después de muchas dudas, Alemania se resolvió. Se va a armar de nuevo. Shakira en México. $80 millones en 7 presentaciones. ¿Cómo le parece? Canadienses cancelan viajes a los Estados Unidos ante la liberación decretada por Donald Trump, que golpea duramente a la producción canadiense. Pero nos volvemos a preguntar, ¿cuántos aranceles pagaban los productos norteamericanos por entrar al Canadá? Si es simplemente la reciprocidad, uno se pregunta, ¿por qué es la queja? Bueno, de todo esto se habla en el mundo, de todo esto se habla en Colombia, de todo esto hablaremos con ustedes, queridos amigos de La Hora de la Verdad. Avanzamos, vamos con la nota editorial. La Hora de la Verdad está en las plataformas de podcast como Apple Podcast y Spotify. Encuentre todo el contenido de nuestras emisiones y esté siempre informado. Somos La Hora de la Verdad. Dirige Fernando Londoño Hoyos.